Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Hoy vamos a reflexionar acerca del periodismo. ¿Vieron que se dice mucho que no se hace periodismo de periodistas? Bueno, yo creo que se hace periodismo de todo. De periodistas también. Porque si no, vieron, nos ponemos como en un lugar, como una especie de élite, que vaya a saber quién nos puso en ese lugar. Bueno, les propongo reflexionar de eso con todo el equipo que ya está, que ya se empezó a acomodar. Vamos a hablar, claro está, de todos los temas políticos de la actualidad. Súmense, aquí estamos, arrancamos ahora hasta las 12. Bienvenidos. Hoy se celebró durante todo el día un nuevo día del periodista, de la periodista. Y la verdad que siempre es oportuno. ¿Vieron? Tenemos esa característica de cada vez que hay una fecha particular, analizamos lo que esa fecha nos propone. Entonces, claro, hoy podemos, ¿por qué no?, analizar el periodismo que tenemos en la Argentina. Decía hace un ratito que muchos aseguran que no se hace periodismo de periodistas. Yo creo que se hace periodismo de todo. Porque si se hace periodismo sobre los hechos de la cultura, de la política, de los vaivenes propios de una sociedad, de una comunidad, ¿por qué no del periodismo? ¿Por qué no? A veces me pregunto quién nos puso, me incluyo en cada palabra, quién nos puso en un lugar que no nos corresponde. ¿Quién nos puso en el lugar de aquellos que tenemos la palabra justa para decir lo oportuno? Aquellos que manejamos toda la información. ¿Quién nos puso en el lugar de ser la vara ética y moral de una sociedad? ¿Quién nos puso en el lugar de tener que determinar qué político es bueno o malo? ¿Quién nos puso en el lugar de querer ordenar la sociedad a partir de, insisto, de valores que al fin y al cabo tampoco sabemos, o ustedes no saben, quién nos los imponen, si este es el caso a algunos periodistas? Hoy el periodismo atraviesa un enorme deterioro. ¿Por qué? Porque está en crisis su esencia. La esencia de este oficio maravilloso, que es el periodismo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar por qué estamos en el fondo del pozo, podemos encontrar responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas. De un tiempo a esta parte, en la Argentina y en el mundo, la empresa periodística se ha comido mucho al periodista y a la periodista. No voy a generalizar, cada uno sacará las interpretaciones de los medios que entiendan o de las empresas periodísticas que entiendan que se manejan así. Pero muchas empresas periodísticas han hecho de los y las periodistas, han hecho apenas empleados administrativos, que redactan aquello que desde arriba se les da como mandato y que dejaron de representar los intereses propios de un oficio que debe caminar en búsqueda de la verdad para ser apenas redactores de los intereses ajenos. Esas empresas periodísticas han hecho que muchos y muchas de los que ejercen este oficio sean meros voceros de los intereses del poder dominante. Hoy se celebra el Día del Periodista y ustedes saben por qué. Porque un 7 de junio de 1810 se publica el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, creada por el primer desaparecido de nuestra historia, que fue Mariano Moreno. Entonces, por eso, hoy se celebra el Día del Periodismo. Ahora bien, ¿por qué Moreno crea la Gaceta? ¿Por amor a la noticia? ¿Por amor a la primicia? ¿Por amor a la información? ¿Por amor a la objetividad? ¿Por amor a la neutralidad? ¿Por amor a la independencia? No. Crea la Gaceta de Buenos Aires para dar a conocer las ideas de la revolución. No la crea porque sí. La crea como un instrumento político para construir una patria. No la crea desde un lugar de pureza, de pulcritud, de casi blancura celestial, por amor a la información. No, la construye porque entiende que la comunicación es un instrumento para disputar política, no política partidaria, en ese caso, en aquellos años, para construir esa patria. Con esa vocación se construyó la Gaceta que hoy nos invita a celebrar el Día del Periodismo. Por lo tanto, le digo que aquellos que quieren vendernos que existe el periodismo neutral, que existe el periodismo objetivo, que existe el periodismo independiente, la verdad que no tendrían que festejar un día como hoy. Porque se puede ser independiente de intereses que son ajenos, claro está. De lo que no se puede ser independiente es de las ideas
de las convicciones que uno tiene y que defiende. Claro, también podés construir un medio, como lo construyó Bartolomé Mitre, un 4 de enero de 1870, y construir el Diario de la Nación. Ya no para representar los intereses y las luchas populares por una revolución para construir una patria, sino un diario para defender intereses económicos de una oligarquía, en aquel momento dominante. Entonces se puede optar. Claro que sí. Hay verdades que se multiplican y que se empujan otras unas con otras. Toda verdad está ideologizada, porque toda verdad tiene la vivencia de quien se acercó a ella, porque toda verdad tiene los deseos, las necesidades y las miradas de quienes nos acercamos a ella. Hay verdades en su negritud, verdades en su blancura, verdades en sus grises. Depende qué verdad elijas salir a buscar, qué verdad elijas querer construir y qué verdad decidas contar. Habla del periodismo que ejerces. El periodismo es un instrumento. Ahora, puede ser un instrumento para multiplicar el pensamiento único del poder dominante. Puede ser un instrumento para someter a los pueblos o puede ser un instrumento de las luchas sociales y populares para que ese pueblo avance en más y en nuevos derechos. Esta es la discusión del periodismo hoy. Alguna vez el extraordinario Rodolfo Walsh, sí, Rodolfo Walsh, estamos nombrando a Rodolfo Walsh, que nadie caiga desmayado, por favor, que nadie le baje la presión. El extraordinario Rodolfo Walsh dijo alguna vez: la verdad se milita. Sí, claro que la verdad se milita. ¿Qué verdad se milita? Porque te va a parecer mucho y que no hay una verdad, hay muchas verdades. José Pablo Feynman decía, hay tantas verdades que se odian entre sí. Puede ser, ¿qué verdad elegís contar? La verdad que vive tu pueblo, del cual formás parte, la verdad en la que creés o querés militar el relato del poder dominante e instalarlo como verdad. ¿Saben qué? A esta altura tenemos que empezar a decir con claridad que los operadores de prensa no se pueden seguir llamando periodistas, que los mercenarios que a sueldo construyen operaciones políticas, operaciones judiciales, que enferman a hombres y a mujeres, que los vinculan en causas que no tienen nada que ver, que son inquisidores, que los persiguen, que estigmatizan. Esos mercenarios no pueden seguir siendo llamados periodistas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y quién se puede arrogar el derecho a llamarse periodista? No lo sé, se me ocurre que aquel o aquella que tiene el coraje de decir desde dónde habla y de decir, esta es la verdad que creo. Ahora, vivimos en una sociedad, en un país donde la mayoría de los medios, en realidad uno que tiene más del 80%, ha construido soldados, hombres y mujeres inquisidores que buscan instalar un pensamiento único, que te dijeron qué es la belleza, que te dijeron qué es la fealdad, que te dijeron que esto es corrupción y que esto no lo es, que esta es una yegua y que este es un empresario exitoso, y te fueron construyendo un relato, y ese relato construye conductas, y esa conducta construye sociedades, y esas sociedades después votan, y votan como votan. El periodismo es un lugar de incomodidad. Y debe ser un lugar de incomodidad. Cualquiera que ejerza esta profesión y se sienta cómodo ejerciéndola, está haciendo cualquier cosa menos periodismo. Porque es incómodo siempre. Porque siempre hay una parte que no viste, porque siempre hay un interés que quiere perforar, porque siempre hay un interés que te quiere acompañar y siempre también hay un interés que te quiere correr del camino. Es incómodo. Claro, salvo que apenas seas un escriba del poder, que apenas respondan a lo que te determinen en otro lugar. Bien, no los quiero aburrir más con el tema, pero tiene razón, tenía razón Rodolfo Walsh, la verdad se milita. Todos, ¿se acuerdan? Periodismo militante, el periodismo militante, todos militamos por algo en la vida, todos militamos por algo en la vida, todos. Que no significa militar por un partido político, pero vos podés militar por una educación pública que sume a todos y a todas, o podés militar por destruirla. Podés militar por la pluralidad de voces, o podés militar por monopolizar las voces. Podés militar por una sociedad que le amplíe los derechos, iguale las oportunidades para todos y todas, o podés militar una sociedad para unos pocos que cuando tengan ganas derramen. Claro que militas por eso. No tenés que ser periodista para eso. Lo militas cada día. Y claro, podés militar por la verdad. Y está bien que así sea. Nunca el periodismo es la voz de los que no tienen voz.
No es cierto eso. Todos y todas tienen voz. Lo que hay que luchar es porque esas voces se escuchen. La lucha del periodismo es por la visibilización. Visibilizar aquello que está oculto. Entonces, simplemente, feliz día a mis colegas, hombres y mujeres que ejercen ese periodismo, que no le tiene miedo a la palabra convicción, que no le tiene miedo a la palabra idea, que no le tiene miedo a saber que es un instrumento de construcción social, política y cultural. El periodismo que se entrega al poder dominante es una forma de esclavismo. El periodismo que te determina lo que tenés que pensar, nada tiene que ver con lo que alguna vez se pensó. Cuando Mariano Moreno, antes de ser el primer desaparecido de la democracia, dijo: vale la pena construir un medio, porque quiero que este pueblo se nutra de los principios de la Revolución de Mayo, porque necesitamos patriotas. Miren qué sana idea para celebrar el periodismo. El periodismo nació para construir la patria. Por lo tanto, los antipatria festejen cualquier cosa hoy, menos el Día del Periodista. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. La conclusión es que todos exigimos promover una lista de unidad y de consenso dentro del espacio del Frente de Todos. En este contexto también se ha analizado con mucha meticulosidad respecto al tema de las condiciones para lograr una metodología de consenso con participación de carácter federal. Efectivamente se plantea un modelo de generación de una metodología para la elaboración de un plan de gobierno concreto, que sea inclusivo, federal, de carácter social, a los efectos de propender a una propuesta de gobierno confiable, creíble, en el marco de las nuevas elecciones que se van a dar el próximo 13 de agosto y el 22 de octubre. Buenas noches, Anabela, buenas noches, Luana, buenas noches, Jorge Dorio, Jorge Elbaum y el caballero de la noche. No les traje regalo, la verdad que no me enteré temprano, pero va a llegar una transferencia, después hablamos. Los gobernadores se reunieron, vamos directamente. Dale. Dijeron, exigimos una lista de unidad. Sí. ¿Qué te pareció? Y me parece que están pensando obviamente en que no pueden salir terceros, cuartos en unas PASO. Si hay 3 o 4 listas dentro del Frente de Todos, o como se llegue a llamar, y aparece tercero, cuarto, quinto alguien del Frente de Todos, es una mala señal de cara a agosto y a una potencial segunda vuelta. Hay un compromiso de los gobernadores indudablemente por tratar de privilegiar los primeros lugares en una PASO, y bueno, creo que es entendible lo que está diciendo el Coqui Capitanich, en nombre obviamente de la mayoría de los gobernadores de este país. Sí, que estaban en contra algunos. Ahora, fíjate que había algo que me molesta de todo esto, es la consigna esta de la necesidad es sumar. Cosa que dice Rodríguez Larreta y que algunos compañeros peronistas también. Digo, sumar por sumar no significa nada, no tiene ningún contenido. Podemos sumar, digamos que voten los brasileños, qué sé yo, si es eso lo que hace falta. Claro, no basta con sumar. Sí, igual hay uno de los puntos también que hablan los gobernadores que tiene que ver con conformar una comisión de acción política que contribuya a la construcción de un plan de gobierno. Este es un punto también importante, que un poco a lo que vos decís, Jorge, que tiene que ver con no sumar por sumar, sino que poder proponer en este momento electoral que se está viviendo un plan que pueda de alguna manera ordenar un poco la situación económica actual. Lo que está desordenado también, y muy desordenado, está claro, en el Frente de Todos, en la gran mayoría dice, señores, lista unidad. Frente Renovador lo dice el kirchnerismo, lo dicen los gobernadores, lo dicen los intendentes. Salvo Alberto Fernández, Scioli, Victoria Tolosa Paz, el resto parece que está de acuerdo. Dicho esto, también la interna de Juntos por el Cambio realmente cada vez está más interesante y más preocupante para el espacio de ellos. Habló Carrió, yo quiero que escuchen las declaraciones durísimas de Carrió para que las podamos analizar, porque realmente son graves acusaciones. A ver, Elisa Carrió. Explicado que es muy difícil mantener una estrategia cuando los grandes líderes políticos no tienen estrategia. Es decir, cuando los líderes que fundan los partidos no tienen estrategia. Y sobre todo cuando esos partidos, por ejemplo el PRO, no tiene líderes que coaliguen a las distintas partes de un partido, sino que por el contrario, líderes que parten un partido en dos. Este es el caso de Macri.
Entonces, esto es más dificultoso. Radicalismo, en definitiva, es un proceso mucho más transparente en el sentido que la interna para ellos es lo más maravilloso que les puede pasar en la vida, y es así desde siempre, es decir, esa es su naturaleza. Y en el caso de la coalición cívica somos un partido de cuadro, mantiene la posición y hace equilibrio para ver si se mantiene la unidad en la diversidad y en la ampliación. Bueno, ahí está lo primero, creo que hay más, ¿no? Sí, son tres partes. Son tres partes. Los grandes líderes que no tienen estrategia, lo plantea como problema y claramente habla de Mauricio Macri y habla de que parte al partido en dos, ¿no? Bueno, me hace acordar un poco, nosotros acá lo hacemos medio en joda, ¿no? Facherman presentó su candidatura de partido al medio y la realidad nuevamente termina superando, ¿no? No nos dejan margen, chicos, por favor. A ver, es cierto que Macri no tiene estrategia, es cierto, y se empieza a notar. Bueno, no voy a hacer comparaciones porque van a... Sigamos escuchando a Elisa Carrió, me quedo con esto, ¿no? Macri partió el partido en dos. Todos escuchamos lo mismo. Sí, sí. Digo, esto va a generar repercusiones. A ver qué más dijo. ¿No será del partido al medio? ¿Está fallando? Claro. Está fallando internet en una computadora, en esta. ¿En esta Sí, no? claro. Ah, bueno. En ese espacio, yo les diría que ese espacio está liderado por Mauricio Macri. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. En la segunda. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, ajuste pero brutal, digo yo, en 4 meses, y va también bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Lo veo en la calle, amigas mías que me dicen vamos a matar a Prastia porque ¿qué vamos a hacer con los manifestantes? Si hay que matarlos, pero el orden tiene que existir. Esta noción de orden represivo o de imaginario o ilusión de orden represivo también está enraizado en el colectivo joven de la gente que está desesperada por la inseguridad, pero que no puede, pero que lo que no se da cuenta es que si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y donde van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías, que son los que tiren. Esta sociedad tiene una legislación, tiene tratados internacionales. Fíjense el ejemplo de El Salvador. Bueno, primero, varias cosas. Estamos todos escuchando, estamos muy impactados. Primero, me parece oportuno decir que esta nota, por lo que estoy viendo, es una charla en su propio instituto. Sí, además tiene obscenamente el nombre de Hannah Arendt encima de su cabeza. Es repugnante eso. Ahora, no es una entrevista a un medio. Organizó, quiero creer, porque lo estás haciendo en tu fundación, organizaste esto para que se dé a conocer esto. O sea, claramente, acá no fue un periodista que le sacó 2 o 3 preguntas y se le escaparon. Ahora, yo o escuché mal o me siento mal porque creo que tiene razón Carrió. Sí, pero quiero hacer una aclaración. De a poquito se van dando vueltas. La preocupación, fíjense que la preocupación de Carrió es que va a haber el ajuste sobre la clase media, ¿no? Eso dice. Sí, bueno, eso es electorado, Claro, eso es electorado. Es violencia ilegítima para Carrió, además.
O sea, hay una violencia legítima. Sí, la de los pueblos sería para nosotros, ¿no? Sí, en realidad se refiere al monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, pero está cuestionando que de alguna manera están proponiendo una represión brutal por fuera de la Constitución. Pero digo, más allá de eso, de lo que diga específicamente, coincido con vos, de que está haciendo un sincericidio de la realidad al interior de las diferencias del frente de la derecha, que tiene una fracción dictatorial, genocida, que efectivamente va a ser juzgada con crímenes de lesa humanidad. Es una advertencia que va a quedar en los anales de los próximos años. Esta gente viene para cometer crímenes de lesa humanidad. Nada más. Ahora, cuando vos la escuchás, vos tomás todo de corrido y decís, acaba de decir que ese espacio político, el de Macri, que se acerca a Milei, y el de Patricia Bullrich, vienen por un ajuste a la clase media en 4 meses. Después te dice, ellos creen en un orden que es de reprimir hasta matar. Y ojo, que con la violencia ilegítima de las calles, si le sumás una represión indiscriminada, terminás en delito de lesa humanidad. Mirá la síntesis que hizo. Uno tendría que decir, el Carrió lo venimos diciendo hace años sobre la derecha, de la que usted forma parte, ¿no? Claro, Elisa no sabía esto. No dice nunca derecha ella, ojo. No, claro. Elisa no sabía quién era Macri cuando hizo alianza con él. O sea, Pero ella lo supo la en un parte momento. clara, ¿viste? Sabía Que dice y le que daba tiene dos asco. caras, Ha llegado ¿no? a decir que le daba asco. Sí, es verdad. De hecho, igual fueron parte de un gobierno que también utilizó la Claro que represión sí, para claro. instaurar lo que fue el ajuste. Y algo que también me pregunto cuando se escuchan estas alarmas, que la verdad que la denuncia de Carrió es tremenda, y también coincido con esto de que el ala dura que se acerca más a Milei viene directamente a reprimir quien esté en la calle pidiendo por cualquier tipo de derecho. Lo que pienso hoy, por ejemplo, Larreta también hablaba de la incorporación de Espert. Espert no es muy lejano a eso. Espert también habla de salir con plomo, qué ganas de agujerear a cualquier tipo de delincuente o cualquier persona que ande por la calle. Digo, también es verdad esta denuncia, coincidimos, pero ojo que lo que ellos quieren incorporar muchas veces y las medidas de las que ellos hablan también tienen mucha violencia en sí. Sí, claro. Sí, pero, a ver, la advertencia que hace Carrió, a mí me da la sensación, no sé si lo comparten, que Juntos por el Cambio entendió. Milei les trajo un problema real. Milei les trajo un problema real. Porque, y lo entienden de tal manera que Horacio Rodríguez Larreta se está recostando sobre la Unión Cívica Radical, como partido tradicional, histórico, con gran estructura a nivel nacional, y también sobre una pata de lo que es el peronismo de Córdoba con Schiaretti, ¿no? Se empieza a recostar sobre eso porque creo que Larreta es más inteligente que Macri y entiende que Macri se va a correr cada vez más hacia lo marginal de la política, que es Milei. Es que yo creo que Macri inventó a Milei. La Nación Más, etcétera, y los grandes medios hegemónicos pusieron a Milei durante toda la pandemia y lo candidatearon. Sí. Ahora que él extendió el discurso de lo decible hacia una lógica casi fascista, ahora se apoyan en ellos para tratar de agarrar ahí, en todo caso, algo y hacer lo que dice Elisa Carrió, que en la segunda vuelta juntarse. Creo que estamos frente a una situación de peligro institucional muy grave. A través de una patraña que a mí me tiene bastante harto desde hace años, ya que es decir, el peronismo no kirchnerista. A ver, si el kirchnerismo no es peronismo, ¿en qué no es peronismo? A ver, en la justicia social, en la soberanía política, en la independencia económica. Digo, explíquenme de una vez y me cambio de partido, a ver qué pasa con eso. Digo, que se dejen de joder una vez más con líneas internas que son solo para el imaginario de los que quieren dividir. Sí, más allá que Elisa Carrió siempre hace este juego de la denuncia, es la primera vez que uno siente que está haciendo un análisis político muy sensato, Carrió. Sí, es cierto. Correcto. Y eso es lo que más termina preocupando. Pero no rompe. Porque decir que vos estás... No rompe, pero está claramente parada en algún lugar. Pero estás en la misma alianza con protogenocidas y no rompes. Claro. Bueno, está bien, tampoco le podemos pedir mucho, bastante que hizo un análisis serio, como para que rompa. Digo, no, está bien. A lo que voy es... No puede hacer todo sola. ¿No es más preocupante esto? No, siempre algún porque que lo advierta genocida Carrió. se te mete en el partido, no se puede andar discriminando a los genocidas porque sí, digamos. Eso puede ser gente que aporta un dinero también, que no cae. Lo que no sabemos bien en este momento de la derecha es si ser muy fachos
o semifachos. Porque Claro. digamos, Claro. si somos muy fachos podríamos acusar a los fachos de ser tibios, pero si somos fachos nada más podríamos acusar a los muy fachos de ser extremos. Estamos moviéndonos ahí a ver qué hacemos. Ay, La derecha argentina, cuando se apropia de palabras, hace macanas siempre, ¿no? Sí. Se apropiaron de patria, se apropiaron Sí, de claro. un montón de cosas, y ahora de fachos, que ni siquiera lo son, ni siquiera Claro. saben lo que fue. Bien, va a haber mucha tela para cortar esto, porque, insisto, la interna es fuerte. Hoy Larreta estuvo dando una charla y estaba Martín Lustó, y hoy lo nombra, lo insinúa como su sucesor. Si bien no dice claramente, dice de que hay que continuar trabajando en una ciudad que hizo tanto, qué sé yo. Acá lo veo a Martín, por ejemplo. Es cierto que Jorge Macri no había ido, pero lo marca. Me parece que yo no creo que se llegue a romper nada. No creo que se llegue a romper nada. Bueno, Patricia Bullrich también hizo declaraciones muy fuertes contra Larreta diciendo, vos no podés cambiar las reglas del juego en el medio del partido si pensás que vas a perder. O sea, ella No, dijo las eso. trampas, le dijo claramente. Sí, Sí, o sea, se están tirando con todo y esto último de Carrió creo que es como la frutilla del postre, por lo menos de este día. Hay que ver qué va a pasar mañana. Ahora, los debates dentro del Frente de Todos son civilizados al lado de esta crueldad y estos naranjazos que se están tirando estos muchachos. La verdad es que Sí. celebremos que al interior del nacionalismo popular un montón de gobernadores se encuentran y dicen, bueno, tenemos que proponer la unidad, mientras que al mismo tiempo la derecha muestra una lógica cariocinética de destrucción interna muy importante, ¿eh? Ahora que traes al Frente de Todos. Si vos, a ver, ¿cómo hay que leer el posicionamiento firme de Alberto Fernández, Scioli y Victoria Tolosa Paz de ir a unas pasos cuando todo el peronismo está diciendo que no? Es una gran pregunta. Me parece que en la misma lógica de cómo se debe leer el gobierno de Alberto Fernández de 3 años y medio. Brillante estuviste. Brillante estuviste. estoy muy de No es que acuerdo yo te, con Jorge. no es que yo te evalúe, pero estuviste brillante. Claro, solos, jugaron siempre solos. ¿Podemos ver el 9 de Nepal? Porque el 10 de Panamá... Está ausente por ahora, pero ya Sí, lo vamos a está, traer. No se está para... Bueno, vamos a ver al 9 de Nepal. Quedó algo pendiente de Mauricio Macri, Batman, que insisto, se equivocó. Se equivocó, no se confunde la guerra de las galaxias con Batman. Catman sería ¿Milei este. no se disfrazaba No. también de superhéroe Sí, en los programas pero de televisión? Está como, ¿no? Cada vez más- cuando Carrió habló del lado oscuro. El lado oscuro no Es es... Vader. Es Vader, Bueno, claro. él creía que era un helado de chocolate, así que... Hijo Batman, ni esa pegó. Bueno, a ver qué hizo el 9 de Pipita Nepal. Higuaín de la política. Tengo un lado oscuro. Yo soy Batman. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. En este caso hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Te lo debo porque no estoy en el tema. ¿Y dónde tenés la baticueva allá en Uruguay? Porque yo a veces paso, viste, tomo el buqueluz. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Yo soy Batman. No me parece justo que digan tantos errores. O sea, son 4 o 5 errores dentro de miles de decisiones. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Yo soy Batman. Muy bueno, 9 de Nepal, extraordinario, extraordinario. Bueno, vamos a meterlo un poco más serio, porque estamos hablando de nombres y estamos hablando de Internas. candidatos y de interna, y que sos vos, y que soy yo, y que no, y que va. Ahora, la realidad económica sigue estando igual. Bien. Anita. Sí, y ojo que un poco en lo que recién estábamos repasando que dice Elisa Carrió, que habla siempre de ajuste. Ojo, que el ajuste es más violento con ellos, pero con ellos no dice que no vaya a haber ajuste. Digo, ¿ajuste Claro. sobre quién? ¿Cuál es el margen que tienen hoy las familias argentinas? Y un poquito también de eso es lo que vamos a hablar, de un informe que salió hace unos días de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que habla del consumo y habla de las familias que se endeudan concretamente para comer y para comprar medicamentos. Hoy en día muchas familias, escuchen estos datos porque la verdad que son alarmantes, se endeudan para comer y pagar medicamentos y también para pagar deudas que ya tienen. Trajimos esta información de CEPAL, un informe, como mencionábamos, de la semana pasada.
Concretamente, vamos a empezar por los hogares encabezados por las mujeres. El 65% de los hogares encabezados por mujeres recurren a financiamiento para comer y para pagar medicamentos. Y en el caso de los hogares encabezados por los varones es un 59%. Estas cifras, la verdad, que son bastante similares en lo que tiene que ver con los hombres y las mujeres, pero también se sabe que muchas mujeres lamentablemente acceden a trabajos más informales y por eso es el financiamiento al que necesitan acudir. Ahora, también hay un tema muy grave dentro de todo esto que tiene que ver que muchas de ellas acuden a un financiamiento, por decirlo, ilegal, con costos muchísimo más altos y también por fuera de lo que es la formalidad absoluta. Eso te iba a preguntar, Ani, cuando vos hablás de financiamiento, ¿hablás tarjeta de crédito? Sí. Las que tienen las posibilidades de tener, obviamente, una tarjeta de crédito. Sí, que a veces no son bancarias. Exactamente. Y tienen unas tasas de interés bestiales y aparte préstamo personal. Y aparte préstamos también. Que tampoco son de banco. Quieren más La más informalidad total, no, y también lo que son los prestamistas privados, que muchas veces, o sea, en los barrios, sobre todas las cosas, existen esas figuras que a veces tienden ahí lo mafioso, por decirlo claramente, para que se entienda. Por eso esta cifra del endeudamiento es tremenda. Y ahora vamos a repasar otra información, porque uno dice, ¿por qué las personas se endeudan para comprar comida y para pagar? Y bueno, porque el salario no alcanza y lo venimos repasando una y otra vez. Ahora, el salario no alcanza en un marco y en un contexto de una economía que en lo que fue hasta este año generó 15.000 puestos de trabajo más que en el año 2018. O sea, trabajo hay, la tasa de desocupación se ubica en los niveles más bajos. ¿Qué pasa? Se paga mal. Y no cansamos de remarcar esto acá en Sin Lugar para los Débiles. Y acá tenemos una cifra también que nos acerca a la gente del CEPAC. Las 500 empresas más grandes del país tienen un desempeño positivo en su valor de producción, o sea, ganan plata. El costo laboral en 2021 fue el más bajo desde el año 2012. O sea, la plata se la están quedando unos pocos. No le están pagando a los trabajadores. O sea, el costo laboral más bajo desde el año 2012. O sea, ellos llaman costo laboral los salarios. Claro. Los salarios. Ellos llaman el costo laboral. Pero además pensé en esta ecuación. Allí donde hay un crecimiento de la Argentina, como el año pasado, un crecimiento claro, importante. Sí, hay 5,6, crecimiento. Bueno, y al mismo tiempo hay más pobreza, hay más indigencia. Y esto pasa en un gobierno peronista, alguien me engañó. Bueno, claramente acá tenemos estas cifras sobre las empresas. Si uno repasa el informe del CEPA, están los nombres de cada una de las empresas y cuánto es que redujo el salario de sus trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo en el marco del Congreso, en el cierre del Congreso Productivo de la provincia, y hizo una reflexión sobre los salarios que me parece interesante para que la repasemos. Yo le decía, cuando usted baja los salarios, seguramente un empresario, el primer instinto que tiene es decir, si bajan los sueldos, voy a liberar más rentabilidad. Entonces considera que va a vender, supongamos, el mismo precio, lo mismo que antes, y baja los sueldos 10%, y eso le permite, supongamos, un empresario nacional, un empresario que trabaja de empresario y dice, voy a invertir y voy a ampliar la empresa, conviene. Pero a veces no se da cuenta que si bajan los salarios en su empresa, y eso pasa en todas las empresas al mismo tiempo, y en todos los sectores al mismo tiempo, baja 10% el costo salarial, pero le bajan 10% las ventas, que es mucho más que el costo salarial que se ahorra. ¿Cuándo van a entender que la mejor herramienta que tenemos para que crezca la economía son los buenos salarios? Claro. Muy bien, hay una cita de alguien que fue presidente de la República 3 veces, que dice, hablando del año 46, cuando decían que había que hacer economía, les reducían los sueldos a los empleados y obreros. Nosotros dijimos, estamos pobres, páguenle 5 veces a lo que le pagaban antes. De ese modo se reactivó la economía y todo salió bien. Todo mejoró en el momento en que estábamos más pobres. Los yanquis decían hace 5 años, estos locos duran 6 meses. Hoy dicen que el estado más floreciente de la economía en toda América es el de la República Argentina. Conducción política. Bueno, vos fijate, alguna vez también Cristina Kirchner dijo, la economía hay que empezar a pensarla a partir de poner plata en el bolsillo del trabajador y de la trabajadora. Y es esto, si vos no ponés plata en el bolsillo de quienes consumen, no reactivás nada. ¿Usted tiene personas que trabajan a su cargo?
A mí me dijeron que... Por lo menos en blanco no, a mí me gusta hacer todo eso. Claro, qué raro, lo Me gusta imaginamos. tenerlo en negro, sí, porque me aconsejó Mauricio justamente que no tiene estrategia por razones obvias, no se sabe hacer la señal de la cruz, no puede tener estrategia. En negro igual ya no se dice precarizados en todo caso. Me gusta decirle en negro porque nos queda más claro el color de la persona. Qué raro. No, bueno, igual hablando de negro, un negro que nos gusta a todos, el negro de Olina lo explicaba de una manera muy simpática, ¿no? Hace unos años. Cuando vos ponés plata en el bolsillo del laburante, el laburante va y la gasta en el bicicletero, en el almacenero, en comprarse un helado, en arreglar una cosa. Un par de zapatos. Claro, en un par de zapatos. Entonces, de esa manera se reactiva la economía, pero bueno, parece que hay gente Quiero que dar todavía no un lo datito entiende. bien concreto. Argentina, históricamente, el desarrollo de su Producto Bruto depende básicamente de un 80% del consumo interno. Es decir, cuando vos bajás, el liberalismo históricamente en Argentina ha privilegiado las exportaciones, la entrada de dinero para ellos de dólares y se ha desentendido del mercado interno. Lo que termina pasando es el empobrecimiento, obviamente la violencia lógica, social y la reducción del Producto Bruto Interno. Bueno, por eso es tan importante esta cifra que mencionábamos hace un comienzo sobre el endeudamiento, porque uno dice, bueno, de última vos tenés las cuotas para comprarte o poder cambiar un electrodoméstico o poder cambiarle el par de zapatillas a los chicos, pero acá que la plata se estén tomando deuda para pagar la comida y los medicamentos me parece una cifra muy alarmante. Y un poquito a lo que se refería acá Elban con respecto a la violencia, vamos a hablar de eso, porque también hay una forma de violencia que es la violencia económica, la violencia social, la violencia cultural. Una socióloga francesa que se llama Fichon Charlotte habló de esto, tiene un libro muy interesante que se denomina La violencia de los ricos, y en este pequeño fragmento nos va a permitir pensar y debatir sobre la violencia que se ejerce muchas veces sobre los trabajadores y las trabajadoras. Je vois un rapport de force effectivement violent, mais en même temps, comme spécialiste, disons, de la violence des riches, je dis que qui sème la misère récolte la colère. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives. Et à partir du moment où la violence des riches, qui, elle, n'est pas visible, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette violence de ceux qui veulent supprimer le SMIC en France, qui trouvent que les travailleurs coûtent toujours trop cher, c'est une violence qui se passe dans le huis clos, dans les salons feutrés de l'entre-soi des beaux quartiers, qui n'est pas visible. Que ce sont des militants du système néolibéral et que les travailleurs, ils défendent aussi leurs intérêts et leur droit à simplement vivre normalement sur cette terre où ils sont de passage comme nous tous. Bueno, a ver, es muy interesante. Ahí recién me decía Jorge que cuánto de todo esto, o que esto no se termina construyendo con una batalla cultural. ¿Se acuerdan que ya estábamos hablando de esto? Estábamos hablando precisamente si vos podés dar una batalla cultural si no diste una batalla en términos de lo económico, de una economía justa. Porque hay una parte de la batalla cultural que se convierte en eslogans tilingos, digamos, ¿no? ¿En qué? En eslogans tilingos. Claro. Desgraciadamente. Yo me preguntaba cuando me iba ayer del canal si le podíamos decir a Rodolfo Walsh en plena clandestinidad en los años 70 que no podía dar la batalla cultural porque estaba una dictadura que estaba oprimiendo y desarrollando política genocida. No es comparable. Siempre una batalla cultural. No era una batalla cultural, estaba armado, Rodolfo. No, pero no importa, no. Cuando escribía la carta, lo que quiero decir es que las batallas culturales, como se ha transformado este concepto gramsciano y se lo ha en todo caso empobrecido. ¿Qué es la batalla cultural? Es la construcción del sentido común, la lucha por la construcción de un sentido común en términos educativos, ideológicos, artísticos, Jorgito, culturales. Déjame terminar. En todos los términos, es decir, es una lucha por la construcción de un sentido en contra del sentido del neoliberalismo en esta etapa de la historia. Y esa lucha que estamos dando acá en el Día del Periodista, es una lucha que continúa incluso en los momentos en los que, como en este caso, un gobierno como el de Alberto Fernández no
logró aquello que se comprometió de la mano de Cristina No logró Kirchner. lograr ese Y hay, logro. que hay que seguir dando esa batalla, estamos de incluso acuerdo. en estas condiciones. Igual Gramsci es muy difícil. empieza a trabajar eso con el Risorgimento, digo. Nosotros no, estamos hablando de hace 2 meses. Digo, tenemos que la batalla cultural empieza en las escuelas, en todo caso. También. Empieza en los planes de estudio, empieza en los institutos militares, empieza en un montón de lugares. Estamos en una era un poco complicada, donde la verdad parece no importar. Y donde por más que vos pongas ese manto de luz y hables con la verdad, el sesgo de confirmación nos está llevando puestos a todos. Los También algoritmos, hay gente que por más que vos le muestres, mira, sobreseyeron a Cristina Kirchner, no había ruta del dinero, acá te va a seguir diciendo que Cristina es chorra. Sí, y va a pero ser muy difícil pelear contra yo eso, creo- por más que uno tenga la verdad. Yo creo que... me interesaría saber ahora qué entiende usted por batalla cultural, pero permítame algo antes. Yo creo que la batalla cultural se puede dar con una batalla económica al mismo tiempo. De hecho, creo que la batalla cultural, que pensar un modelo económico inclusivo es parte de lo que una batalla cultural, el campo nacional y popular quiere instalar. Ahora, también creo que tenés que tener la garantía de determinados derechos básicos satisfechos como para poder dar una discusión. No se puede Como para batallar con hambre. Digo, qué sé yo, ahí me parece que se hace una diferencia, me parece, no sé. No, es que la batalla Lo cultural es, dijo entre la otras... señora, yo lo voy a tratar de expresar de nuevamente, que sería, les travailladors, Uy, Dios mío. vont la mofage. Ils vont les mofer, ils vont les comprer, ils vont les viager. Eso es muy importante. Et la culture que Monsieur Le Baoul, il est parlant, la culture va par le cul, parce que no, si vous n'avez pas moffé. Entonces, les costes de travail, c'est un coste plus, et nous voulons Bueno, de parte de la batalla cultural, señor Facherman, Sería es aprender francés. reivindicar el derecho a que en nuestra patria no haya gente con hambre. Eso también es parte de la batalla cultural. Sí, está bien, claro. La derecha habla francés del mismo modo que administra la economía, es genial. O sea, como le cul. Bueno, Uy. no me quiero ir por las nubes, pero vos que citaste a Gramsci, precisamente era Gramsci que creía que para construir la contrahegemonía tenías que ir a buscar a los que son víctimas de ese poder hegemónico. Exactamente. ¿Dónde enfrentás al poder, desde dónde enfrentás al salario indigno o desde dónde enfrentás a los sistemas opresivos? Y son los oprimidos los que lo deben enfrentar, los que sufren el maltrato laboral los que lo deben enfrentar. Bueno, la conciencia de esos sectores que deben rebelarse ante el poder es parte de la batalla cultural. Y Pero si, sé no, cuánto y si le no pongo. votan por el verdugo. Bueno, Entonces, eso ahí está. mismo. Algo Ahí está, interesante ahí en está. referencia a esto, que en el caso de la socióloga Fillon, que recién lo repasamos, este video es del año 2013. Después de muchos años vendrán los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Digo, hoy en día incluso están las calles tomadas en contra de lo que es la reducción de lo que es la reforma jubilatoria. Hace unos días también veíamos a los trabajadores de Euro Disney movilizados también en contra del recorte salarial. Tomaron Un el poco- Palacio de la Princesa, es genial eso, ¿no? Por eso, de los un guionistas. poco digo, ahí llegó, realmente esa violencia llegó de tal manera económica sobre las y los trabajadores, sobre las personas que cobran las pensiones, que se están organizando y se vienen organizando de unos años a esta parte. Aunque, por ejemplo, ella denuncia en varias otras entrevistas que los medios hegemónicos de Francia no la dejan hablar. Digo, no estamos tan alejados de esa situación, en esto de sentir a veces que la cancha está un poquito inclinada, ¿no? Ujú. Sí, eso Siempre es para verdad. el mismo lado. Sí, eso para siempre para el mismo lado. Bueno, voy a leerles de cuento. Che, quedó otra vez afuera lo de Jorge. Yo creo que empiezo a percibir un ligero rasgo de No, censura. no se nos va. Digamos, Jorge, Facherman está influyendo en esto. Sí. No, mañana lo vamos a hacer. No, por favor. No, de verdad. Rodo, escucha. Bueno, venga, siéntese. Le agradezco. ¿Me habla un poquito más de francés? Oui, je vais me sentir dans su lugar. Je ne vais Ok. attraper el- Divino todo. Gracias. La gente dice que dura muy poco este programa, me dicen Sí, en las redes. dura muy poco, Sí. bueno. Quieren que dure más. De José Luis Lanao. La vida íntima ya no se controla desde los cuarteles ni desde los púlpitos. Da la sensación que la historia humana en su locura vuela hacia ninguna parte, dejando atrás una estela de crueldad, de abandono, de belleza y de culpa. Sabemos que la vida íntima ya no se controla desde los cuarteles ni desde los púlpitos, es tuya, te la ganaste.
Has recuperado aquellos paraísos perdidos donde los dioses inquisidores no intervienen, saboreando por ti mismo el misterio inacible de la belleza del mundo. De todas formas, algo de la vida verdadera ha devenido en falso, al tiempo que la vida falsa se ha vuelto más y más verdadera. Tiempos donde hasta la ignorancia más abyecta se ha tornado glamurosa. Deja que vuelva la noche, la brisa traerá risas y canciones de los tiempos felices. Verás pasar la vida por encima del sombrero de paja y volarás sin alas por la línea azul del horizonte. Con el silencio opaco de la madrugada oirás el clamor de un llanto inagotable que traerán las olas desde el fondo del mar hasta la orilla. Son emociones fugaces que subyacen como señuelos vivos sobre la arena blanca. Uno sigue creyendo que la belleza de la nieve lleva por dentro una bendición. Su mortaja de espuma blanquecina nos iguala a todos. A los poderosos, a los miserables, a los excluidos, a los millonarios, a los mendigos. Nos iguala en las arrugas del rostro que el tiempo cinceló lentamente, por un amor, por un abandono, por una risa, por una derrota. Deja que la vida te recoja dulcemente y que un Dios pagano te conceda la gracia de un placer secreto. Antes, mucho antes de que el sol ensangrentado te acompañe de la mano y te lleve lejos, muy lejos, de aquellos rabiosos días felices. José Luis Lanao. Nos encontramos mañana aquí en Sin Lugar para los Débiles con todo el equipo y Facherman.